Bien, por favor me confirman si están oyendo mi voz y están viendo la pantalla. Se escucha, ingeniero. Ya, muchas gracias, chicos. Entonces, ayer hemos visto un poquitito de lo que son los arrancadores suaves. Hemos dicho que son dispositivos que nos permiten la partida de los motores, ¿no? Y que en la industria se están empleando mucho lo que son los arrancadores suaves. Además, hemos visto las curvas para un arranque suave y para un arrancador suave, ¿no? De corriente de arranque y de torque. Vamos a ver algunos modelos que existen en el mercado. Sí, por ejemplo, un DS4 es un arrancador, es un contactor semiconductor o arrancador de partida reversora. Entonces, en el mercado, nosotros si vemos un arrancador suave, vamos a ver que está más o menos como se ve en pantalla. Entonces, tiene unos cursores que permiten, unos verniers que permiten modificar las curvas de arranque y de parada. Y tenemos, ¿ve? Un arrancador suave DS4, las funciones que tiene. Este nos puede dar un arranque suave desde cero. Podemos dar un 30% de arranque, podemos mejorar todavía mucho más el arranque. Y eso lo hacemos variando estos potenciómetros que tiene el arrancador, ¿no? Entonces uno va viendo desde dónde quiere partir, desde un voltaje cero, con una determinada pendiente, o desde un 30%, o desde un 100%. Entonces puede uno hacer un arranque también directo, ¿no? Entonces, esos son los modelos que existen y de esa manera se calibra. Ahí ven ustedes el arrancador, ¿sí? Y el montaje, ¿no? ¿Cómo se hace el montaje? Fíjense que para colocar el arrancador, pues podemos colocar un relé termomagnético. Aquí tenemos un relé termomagnético para la protección del circuito derivado. Estos son los shock starter, ¿no? Que quiere decir que no parten de cero, sino de un 30% de su tensión nominal. Aquí vemos nosotros un diagrama donde apreciamos que tenemos un motor trifásico. El motor M1 es trifásico de corriente alterna y estamos alimentando a través de una línea. Tenemos la línea L1 o R, línea 2 S y línea 3 RST, ¿no? Y el conductor de protección. Entonces colocamos nuestro seccionador o un relé de sobrecorriente. En realidad es un seccionador, nuestro contactor, un relé de sobrecorriente, unos fusibles. Los fusibles para los variadores de frecuencia o para los arrancadores suaves son fusibles especiales, ultra rápidos. Y Q12 llega a ser nuestro variador, ¿no? Nuestro arrancador suave. Entonces, entre el motor y la línea colocamos el arrancador suave. Las aplicaciones para un arrancador suave, que puede sustituir a un arrancador estrella triángulo, pero tiene mayor costo, son aquellos en los cuales se tiene que hacer un enclavamiento rápido sin ruidos. Para cualquier tipo de motor, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de un arrancador suave, para una partida suave, de una UTA, una unidad de tratamiento de aire, donde se tiene unos ventiladores, unos turboventiladores. Entonces aquí, para hacer arrancar este motor, ¿sí? Normalmente cuando, por ejemplo, uno está en una planta, en un laboratorio de medicamentos, estos motores son del orden de 150 HP. Entonces, para arrancar ese motor se utiliza un arrancador suave, ¿no? Entonces usamos en ventiladores. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un laboratorio de medicamentos, hay que mantener en el interior de todo el laboratorio una presión positiva. O sea, la presión interior tiene que ser mayor a la presión de afuera, la presión atmosférica.
de tal manera que cuando se abre la puerta, si el aire sale y ya no entra la contaminación. También en tableros, en algunos tableros es necesario mantener una presión positiva. Por ejemplo, en lugares donde se tiene que trabajar con, digamos, ácido sulfúrico o sales. ¿No ve? Las sales son muy corrosivas para los elementos eléctricos. Entonces, en el interior del tablero se coloca un ventilador, algo que levante la presión, cosa que cuando se abre el tablero, el aire siempre sale, pero no va a ingresar. Fíjense en las plantas, en las minas, donde se trabaja con ácido sulfúrico. La presión siempre tiene que ser positiva dentro del tablero. Además, podemos nosotros utilizar arrancadores suaves para accionar bombas, ¿no? Tenemos un juego de bombas y tenemos nuestro arrancador suave. O podemos accionar compresores o cintas transportadoras, ¿sí? O puertas. En algunas plantas industriales, las puertas son muy especiales. No son puertas comunes y corrientes que recorren sobre un riel, no son así. Sino son puertas como más o menos las puertas que hay en los bancos, ¿sí? Y son muy especiales. O el caso de accionar puertas, por ejemplo, en un banco donde está la bóveda. Entonces ahí se puede utilizar arrancadores suaves, ¿no? Hay otro tipo de modelos de arrancadores suaves, un arrancador, por ejemplo, compacto hasta 110 kilovatios. Entonces esto nos va a accionar un motor de 110 kilovatios, desde 18.5 a 110 kilovatios. Este arrancador se utiliza donde hay cargas inductivas, donde la conexión tiene que ser suave y silenciosa, y el arranque suave de bombas reduce la carga en toda la instalación, ¿no? Entonces es otro tipo de arrancador. El DS6. Los arrancadores son de muy fácil manejo, se pueden juntar juntos, tienen un grado de protección. Como pueden ver, su grado de protección no es muy elevado, es un IP20. Y además tienen indicadores de estado mediante iluminación LED, señalización LED, está conforme con las normas europeas y está aprobado por los laboratorios UL, ¿no? Entonces son equipos garantizados. Ahí tienen ustedes cómo uno puede dar la rampa de arranque y la rampa de parada, ¿no? Para un arrancador con un motor entre 18.5 a 110. Este es un arrancador trifásico, donde dice línea 1, línea 2, línea 3, eso va a la línea. T1, T2, T3 va a ir al motor, ¿no? Entonces, uno puede hacer un funcionamiento con rampa de aceleración y parada, o sea, el tiempo de arranque y el tiempo de parada. Podemos tener inversión de giro también. Entonces, tenemos otro tipo de arrancador, ¿no? Y aquí vemos la conexión de un arrancador. Tenemos las líneas, tenemos el motor y aquí conectamos nuestro arrancador, ¿no? Cuando uno va a instalar un arrancador, siempre tiene que seguir las recomendaciones del fabricante. Si el fabricante les dice, utilicen fusibles de ultra rápidos, pues les dan la capacidad y ustedes usan los fusibles. Si el fabricante les dice, en vez de fusibles, esto puede funcionar perfectamente con un relé de sobrecorriente, entonces colocan ustedes el relé de sobrecorriente, ¿no? Y obviamente uno tiene que hacer todo el cableado, dar la tensión que va a ser de alimentación para el sistema de control. También hay otro tipo de arrancadores, ¿sí?, que tienen una construcción compacta. Todos estos son de la Moller. Tiene limitadores de corriente. Este arrancador tiene limitadores de corriente. Entonces uno da un determinado valor de corriente y cuando está arrancando el motor, la corriente de arranque no va a subir ese límite. Además tiene tensión inicial ajustable, puede ser start, ¿no? Un par de arranque ajustable, el kick start, y tiene una rampa de arranque y de parada ajustables independientemente. Entonces yo planifico en cuánto tiempo arranco y en cuánto tiempo puedo parar el motor, ¿no? Chicos, van a entrar más antes, por favor.
Entonces, ese es otro tipo de arrancador, ¿no? El de M4. Fíjense que tiene límite de corriente ajustable desde 1 hasta 8. Su función de ahorro energético. Compensa el factor de potencia. Tiene una preprogramación de parámetros según el tipo de aplicación. 2 entradas digitales y 2 entradas y 2 salidas analógicas. Las analógicas nos permiten colocar potenciómetros para que nosotros hagamos la regulación del arranque manualmente. Ese arrancador tiene relés de salida configurables, posibilidad de trabajar como regulador de potencia, placa de control y parámetros comunes para toda la gama. Podemos conectar a un bus de campo dentro de una red Profibus. Tenemos una posibilidad de interfaz en serie, un teclado enchufable, ¿no? Entonces, fíjense cómo es un arrancador. Cuando uno va a planificar, va a hacer la programación de un arrancador, primero tiene que ver su catálogo, leer bien el catálogo y después puede parametrizar. Entonces uno va dando los valores nominales de la máquina, desde qué velocidad hasta qué velocidad quiere que vaya trabajando, tensión, corriente, voltaje, factor de potencia, todo lo que está en placa de características. Después uno programa el tiempo de arranque, ¿sí? Entonces uno va a dar el tiempo de arranque. Por ejemplo, puede hacer un arranque que vaya desde el 30%. Entonces uno programa esta rampa con su botonería, ¿no? Luego puede programar la parada, el tiempo de parada del motor. O sea, uno cuando aprieta el pulsador de parada, el motor va a tardar este tiempo en parar. Cuando uno aprieta el botón o el pulsador de partida, en este tiempo, en el tiempo de partida, va a tomar desde un valor hasta su tensión nominal, ¿no? Desde un 30% de la tensión nominal hasta la tensión nominal. Entonces uno puede cambiar esta curva, ¿no? La pendiente de la curva, tanto de arranque como de parada, ¿no? Entonces es interesante. Aquí tiene una curva de arranque con un kickstart, con un booster. ¿Qué es lo que pasa aquí? Parte el motor con, por ejemplo, un 30% y después se da una tensión nominal y otra vez se disminuye para luego tener una tensión suave para que el motor vaya arrancando hasta que toma su tensión nominal, ¿no? Entonces, esto se llama un arranque de kickstart, ¿no? Se le da un impulso. Se da un impulso, se disminuye la tensión y ahí se va regulando. Esto para dar el torque de partida, ¿no? Para vencer el par resistente de la máquina. Después hay otros bueno, este arrancador de M4 tiene un grado de protección I-20 y esta es una parte muy, muy, muy importante. La altura de la instalación del arrancador. El arrancador no trabaja igual a nivel del mar que en la ciudad de La Paz. Aquí estamos a 3.400 metros o más arriba. Si, por ejemplo, estaríamos trabajando en una mina, 4.000 metros o 5.000 metros de nivel de mar, entonces tenemos que derratear la corriente del arrancador. Los fabricantes nos dan, ¿sí?, la corriente del arrancador hasta 1.000 metros por encima del nivel de mar. Bueno, y encima de 1.000 metros debemos reducir la corriente en un 1% por cada 100 metros que supere los 1.000 metros. A ver, ¿alguien tiene una calculadorita por ahí? Esta parte es bastante interesante. A ver, Limber, ¿estás con tu calculadora? Aló, Limber. ¿Quién está con su calculadora? José Luis Mejía. ¿Me escuchas? Aló, José Luis. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Inge, se escucha. Inge, yo estoy con cálculo. ¿Tienes tu calculadorita, Montesinos, por ahí? Sí, sí, Inge. A mano. A ver, hagamos una pruebita para lo que es la ciudad de La Paz. Ok. ¿Ya? Mira, tienes un arrancador
¿sí? Que a nivel de mar, ¿no? Hasta los 1000 metros, nos dan un determinado valor. Pero nosotros estamos en la ciudad de La Paz a 3600, ¿no ve? Sí. Si cada 100 metros, por cada 100 metros debo derratear el 1%, ¿cuánto por ciento debo derratear para la ciudad de La Paz? Desde 1000 tienes que partir, ¿no? Entre 1000, ¿no? Sí, de 1000 para arriba. Ah, ya. 2600 sería. 2600, perfecto. Cada 100 metros derrateas 1%. Cada 100 metros. En 2600, ¿cuánto vas a derratear? 26. 26%. Entonces, 30%, digamos, ¿no ve? Ujú. Entonces, si tú te compras o si tú instalas un arrancador suave, digamos para 100 amperes, ¿no ve? Sí. Entonces tienes que subirle el 30% para instalar a 4000 a 3600 metros sobre el nivel de mar. O sea, tienes que tu arrancador tiene que ser de 130 amperes. Sí. ¿No ve? Sí. Ahora, ¿por qué se debe ese fenómeno? ¿A qué se debe? Por la altura, porque... Sí. Lo que pasa es que cuando más vamos subiendo sobre el nivel de mar, a la atmósfera, disminuye el nivel de oxígeno, Sí. disminuye la ventilación. Por lo tanto, el arrancador se va a calentar más, porque no tiene refrigeración. Por eso se hace el derrateo por la altura. Es similar a lo que ocurre con los motores de combustión interna, ¿no ves? Un motor de combustión interna a nivel de mar tiene una potencia. En La Paz nosotros derrateamos para el motor en un 30%. O sea, si un motor de combustión interna a nivel de mar es de 100 HP, aquí tengo que colocar uno de 130 HP por la altura. ¿Sí? Entonces, el primer derrateo que se hace a un arrancador es por altura. Y el segundo derrateo que uno tiene que hacer es por temperatura de funcionamiento. Los arrancadores funcionan entre 0 hasta 40 grados centígrados sin ninguna reducción. Perfecto. Digamos, en Santa Cruz te trabaja perfecto, ¿no ves? La temperatura máxima será 40 grados centígrados. Si sube a 60%, a 60 grados centígrados, hay que hacer una reducción del 2% por cada grado centígrado. Entonces, por temperatura también hay que derratear. Está claro, ¿no? Bien, ahora, el problema que nosotros tenemos aquí en Bolivia es el siguiente, y eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Si, por ejemplo, yo compro un arrancador para Uyuni, donde se encuentra nuestra planta de litio, que está a 4000 y pico metros de nivel de mar, la temperatura en invierno en Uyuni, ¿cuánto es? ¿Qué temperatura tiene Uyuni en invierno? ¿Cuántos grados alcanzará la mínima en Uyuni? Creo que menos 10, menos 12 tal vez, Inge. Menos 20 grados. ¿No ve? Entonces, mira, si tú colocas un arrancador a menos, digamos menos 10, a menos 20 grados, ¿no ve? El arrancador no funciona para valores menores a 0 grados, entre 0 y hasta 40. Por lo menos este de M4. Fíjate, este va a trabajar de 0 a 40. Pero ¿qué va a pasar en menos 10 grados, en menos 20 grados?
este no va a trabajar. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Han habido problemas, por ejemplo, en la planta de litio, ¿no? Donde se ha comprado un arrancador. Este tipo de arrancadores son alemanes. Estos arrancadores han comprado y no ha considerado el ingeniero la temperatura de trabajo. Entonces el arrancador no le servía para nada. Tuvieron que agarrar el arrancador, desecharlo o no usarlo directamente y compraron unos arrancadores americanos. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Primer mundo, Estados Unidos, por ejemplo, yo no soy pro-yankee, pero primer mundo tiene equipo que trabaja con temperaturas por debajo del cero. Por eso han llegado a Marte, llegan a la Luna, etcétera, etcétera. Entonces tienen un equipamiento que tiene mayor rango. En cambio, estos equipos que son muy buenos, muy finos, europeos, no tienen esos rangos de trabajo, o tienen que ser muy especiales, o no hay que pedir un equipo, tiene que pedir un equipo especial. Entonces, consideren ustedes mucho el problema de la temperatura, no solamente en arrancadores suaves, sino en variadores de frecuencia. No se van a olvidar, chicos. Bien, los arrancadores suaves, cuando uno instale, ¿no ve? Pueden tener sensores de temperatura en los disipadores del substarter. Previenen el sobrecalentamiento del motor debido a muchas partidas. El termistor, que es un sensor de temperatura, ¿no? Puede ser conectado directamente al equipo. Entonces el arrancador lleva algo de protección, ¿no? Y la conexión, se puede el arrancador suave de M4 soporta varios motores conectados en paralelo. O sea, con un solo arrancador podemos arrancar varios motores, ¿no? Y obviamente que cuando uno va a elegir ese arrancador que va a trabajar con motores en paralelo, tiene que sumar las corrientes de todos los motores para que soporte, ¿no? Y las salidas del arrancador estático nunca deben emplearse con cargas capacitivas. Cuando uno tiene una carga capacitiva, condensadores, y conecta un arrancador, entonces va a tener problemas. Cuando uno conecta cargas capacitivas a un PLC, va a tener problemas. Entonces hay que cuidarse mucho de las cargas capacitivas. Son equipos hechos para cargas inductivas resistivas. Entonces yo puedo conectar varios arrancadores suaves con la misma tensión de alimentación de una red, ¿no? Y además hay que ver el grado de protección del arrancador. Y eso se dimensiona, ¿sí?, con la configuración de la red de trabajo. Hay una coordinación tipo 1. En este caso, las protecciones específicas protegen la línea y el motor, ¿sí? Si produce un cortocircuito en el motor, puede dañar el arrancador. O hay una coordinación tipo 2, donde debe añadirse a los elementos de protección para coordinación tipo 1 fusibles ultra rápidos. ¿Ve? Hace rato yo les decía que para instalar un arrancador suave, utilicen un fusible ultra rápido. Estos van a proteger al motor y al arrancador de cortocircuitos. Estos fusibles no van a proteger la línea, el circuito derivado, sino van a proteger, ¿sí?, al arrancador suave. Entonces, si ustedes van a instalar un arrancador importante en una planta, pues usen como su protección para el arrancador fusibles ultra rápidos. Es toda una tecnología, ¿no ves? Además, fíjense la longitud de cable del arrancador hasta el motor. Debe ser máximo hasta 100 metros. Si tienen mayor de 100 metros, pueden tener problemas de caída de tensión y no va a funcionar bien el arrancador suave. O sea, no solamente nos dicen que controlen la temperatura, la altura de trabajo, las protecciones, sino también nos dicen instale su arrancador suave cerca del motor, menor a 100 metros. Así usted no va a tener problemas.
Y ahí tienen ustedes el arrancador suave, donde tienen, sí, lo que serían las aplicaciones que uno puede tener, ¿no? Por ejemplo, si uno coloca en cero, pues para un motor jaladería nos funciona perfecto. Si colocamos en uno, tenemos un par elevado. Un par elevado podríamos tener, por ejemplo, en el arranque de un molino, en una mina. El 2 colocamos para una bomba, ¿no? El 3, una bomba con arranque rápido. El 4 es un transporte pesado. El 5 y el 6 son ventiladores, ¿sí? No, el 6 y el 7. El 8 y el 9 son compresores. Uno para compresor de émbolo y otro para compresor de tornillo. O sea, el arrancador, ¿sí? Ya nos ha de decir qué aplicación tenemos que tener. Yo tengo que arrancar un motor para un ventilador de alta inercia, pues voy a colocar el selector en el número 7. Por eso yo les decía, cuando tengan que instalar un arrancador, primero vean y estudien bien el catálogo. Si no estudian bien el catálogo y quieren arrancar el arrancador, mejor váyanse al cine, hagan cualquier otra cosa, pero no toquen el motor. Una vez que estudian bien, saben bien el catálogo, recién van a ir y van a poder manipular e instalar. En eso tienen que tener mucho cuidado, no hay que ser imprudente. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre arrancadores? Jimmy Lima, ¿tienes alguna consulta? No, Inge, estoy entendiendo todo. Ya, muy bien. Entonces no te vas a olvidar. Cuando instales un arrancador, altura, temperatura, protecciones, ¿no ve? Y además, Ingeniero, dime, ingeniero, una pregunta. En dime. caso que la temperatura, sí, en caso que la temperatura sea menor de 0 grados, aquí en Bolivia, digamos, qué método se recurre para subsanar ese problema, digamos? Una forma, pero no, digamos, te va a salir más cara, es colocar termoventiladores. Entonces lo calientas. El ambiente donde se encuentra el arrancador suave. ¿No ve? Ahora, existen tableros especiales donde tienen una presión positiva y tienen un sistema de calefacción interno. Entonces, colocas tu arrancador. Pero si tu arrancador lo vas a colocar al aire libre, ¿no? O sin un tablero que tenga termoventilación, entonces no te va a funcionar. Tienes que cambiar el arrancador, con un arrancador que trabaja desde menos 20 grados centígrados y cosas así. Y este problema es común, chicos, porque algunas veces uno va a ir a instalar algún arrancador a una mina. En las minas las temperaturas no son pues como la temperatura de Cochabamba. En las minas hace muchísimo frío y los arrancadores no funcionan si es que no hace uno una calefacción o compra un tablero que mantiene la calefacción, mantiene la temperatura. Esa es la solución. Limber. Y una preguntita más, Inge. En el caso de instalar una máquina para las montañas, digamos, en Sí. este caso para practicar, no sé si en unos nevados creo que he visto del extranjero, hay esos tipo teleféricos o las máquinas que se hacen allá. Esos estancadores son están diseñados específicamente para esa temperatura baja, ingeniero, o cómo son. Exactamente. O sea, los arrancadores suaves que tú encuentras aquí en el mercado local no son especiales para temperaturas de altura. ¿No ve? Entonces, o pides a fábrica un arrancador para esa temperatura en la cual vas a trabajar, o cambias de marca. En vez de pedir un europeo, pides un americano y te va a funcionar. Es importantísimo el problema de la altura y de la temperatura, por si acaso. Lo que pasa es que las empresas aquí traen para vender arrancadores comerciales. Todo lo que se vende, eso tienen en depósito, pero un arrancador especial
pues tienes que hacer un pedido especial, ¿no? Y por eso digo, la NEMA, los arrancadores americanos son excelentes, por eso es primer mundo, ¿no? Si tú quieres hacer un buen trabajo, pues si puedes utilizar equipo americano, usar equipo americano. Por eso los ringgits están en Marte, ¿no? No es por nada, tienen tecnología. ¿Qué más, Lindbergh? ¿Alguna pregunta más? Sí, es que estaba interesado en eso porque en los nevados, ¿no? Eso quería saber cómo funcionan las máquinas así, ¿no? Cuando hacen esas prácticas, bueno, en los Juegos Olímpicos, todo eso, generan nieve los motores, digamos, para hacer, no sé si he visto, generan nieve, digamos, para hacer esas prácticas deportivas, pero cómo arrancan, digo, sus motores, todas esas cosas. Por ahí va mi pregunta, digamos. Calefaccionan pues sus salas de máquinas. Por ejemplo, si tú te vas al Alto en el aeropuerto, ¿no ve? Y en el aeropuerto internacional existe un equipo que se llama el BOR. El BOR es un equipo electrónico que te produce una nube de campo magnético. Cuando los aviones se aproximan a la pista, ¿sí? El BOR va a detectar si el avión se encuentra o no se encuentra en la línea central de la pista. Aquí está imagínate que aquí tenemos la pista internacional, ¿no ve? Y aquí tenemos un avión que se va a aproximar. Ahí está un avión que va a venir a la pista. Este es nuestro avión. Entonces, en borde de pista hay una casetita. Y aquí se encuentra el BOR. ¿Sí? A un costado está, no está en una pista, ¿no? Por aquí. Ahí tenemos el BOR. Entonces, este equipo, ¿sí? Lo que hace es emite radiación electromagnética, ¿sí? Emite una radiación electromagnética y detecta la posición del avión. El avión tiene que ir exactamente al centro de pista y ahí tiene que carretear, ahí tiene que aterrizar. Cuando está desviado, pues el BOR va a detectar y va a mandar la señal a torre de control. En la torre de control, si los que están en la torre de control le van a dar o no la orden de aterrizar. Si no está al centro, no le van a dar la orden de aterrizar, no le dan la vía libre, digamos. Y aquí tenemos equipo. Este equipo es equipo electrónico. No te olvides que un variador de frecuencia también es un equipo electrónico. ¿No ve? Entonces, este equipo que se encuentra en el BOR tiene que mantener su temperatura de 24 grados centígrados. Entonces tú tienes ahí un sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración que te va a mantener para que funcione el equipo. Entonces en algún lugar, si tú tienes que ir a colocar un arrancador suave, ¿no ves? A un lugar donde la temperatura va a ser muy oscilante, va a bajar mucho, va a subir mucho, entonces tienes que calefaccionar el equipo. Por eso es que los ingenieros electrónicos llevan termodinámica, ¿no ve? O los ingenieros electromecánicos, mecánicos, y ellos van a hacer un estudio de lo que es el balance térmico. Tienen puertas, ventanas, paredes, etcétera, y mantienen el equipo a 24 grados centígrados. Entonces, un equipo electrónico trabaja bien en 24 grados centígrados. Para eso están diseñados. Y eso es lo que tienes que hacer con un arrancador, ¿no? ¿Está bien, Lindbergh? Claro, de ingeniero. Gracias. Ok. No es lo mismo trabajar en La Paz, que tenemos 15 grados centígrados de temperatura promedio anual, ¿no ve? En el Illimani, ¿sabes cuánto es el promedio anual en la punta? Es menos 30 grados centígrados. Menos 30. En este momento, si miran el Illimani, tienes ahí arriba, menos 30 grados centígrados. Si tienes que llevar un equipo ahí, ya ves lo que tienes que hacer, calefaccionar. Tienes falta de oxígeno, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Daniel o alguien?
tienes que ver la diferencia entre variador y arrancador. Un arrancador suave. A ver, aquí te voy a explicar un poquitito. Esto sería lo básico, ¿no? Mira, un arrancador suave, el arrancador suave lo que hace es, te hace arrancar el motor, ¿no? Hasta su tensión nominal y te lo apaga. Entonces controlas el tiempo de arranque, este tiempo de arranque y el tiempo de partida y el tiempo de parada. Tiempo de partida y tiempo de parada. Pero no controla el funcionamiento. En cambio, un variador, ¿sí?, te da el tiempo de arranque, ¿no ves? Controla el funcionamiento y te da la parada. Entonces, controla el funcionamiento. Entonces, según la aplicación que tú quieres, si tú quieres arranque y parada, nomás usa un arrancador suave. Pero si quieres controlar el funcionamiento, y esto te da una condición económica bastante interesante, ¿sí?, entonces utilizas un variador de frecuencia. Ahora depende del tipo de aplicación, ¿no? Y sería alguna otra consultita que dice Alejandro. ¿Está bien? Muy bien. A ver, veremos la segunda parte de accionamiento de los motores. Entonces, hasta el momento hemos dicho que nosotros en el arranque de motores podemos hacer un arranque que va a ser a pleno voltaje o un arrancador estrella triángulo. No hemos hablado todavía del arranque por resistencias ni el arranque rotórico, ¿no ve? Después hemos hablado del arranque electrónico. Hemos visto una ecuación, ¿no ve?, que nos permite variar la velocidad del rotor cuando variamos la frecuencia. Y dentro de esos arranques electrónicos hemos visto lo que es un arrancador suave. El otro arrancador, variando la frecuencia, ¿no ve?, es justamente un conversor de frecuencia, es el variador de frecuencia. Entonces el otro arranque electrónico. Entonces veamos que es un variador de frecuencia. Entonces, un variador de frecuencia es un dispositivo que permite variar la velocidad de los motores asincrónicos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. Entonces uno puede controlar la velocidad de la parte giratoria de la máquina, ¿ve? ¿No ve? Entonces, justamente cambiando la frecuencia, nosotros podemos regular la velocidad del rotor. Y también podemos variar el voltaje. Entonces variamos el torque. ¿Cuándo se utilizan estos equipos? Que es la pregunta tal vez que me ha hecho su compañero. Se utilizan estos equipos cuando las necesidades de aplicación son dominio del par. Si yo quiero controlar el par de la máquina y la velocidad. O sea, controlo el torque y controlo la velocidad. Además, cuando quiero que mis engranajes no se arruinen, entonces cuando quiero hacer una regulación sin golpes mecánicos, cuando tengo que controlar movimientos complejos o cuando tengo una mecánica delicada, ¿no? Fíjate que antes no existían, ¿sí?, este control para el arranque de motores. Uno hacía un arranque directo o un arranque triángulo y creábamos unas rampas terribles, unos golpes terribles. Con el variador de frecuencia ya no tenemos esos tipos de golpes que sufre nuestro equipo, ¿no? Fíjense que en los motores de corriente alterna la velocidad de giro va a depender siempre de la frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros controlamos la frecuencia para controlar la velocidad de la parte giratoria de la máquina. Los variadores de frecuencia tienen como misión variar la frecuencia. Entonces,
Por eso se denominan convertidores de frecuencia. Entonces, un variador de frecuencia, ¿qué hace? Uno introduce una señal de 50 Hz y el variador o el convertidor de frecuencia cambia esa frecuencia y con esa frecuencia se alimenta a un motor. Y un variador de frecuencia tiene tiristores, ¿sí? Y se configura con un convertidor alterno continuo y un convertidor continuo alterno. La velocidad entre 0 y la frecuencia de la red. Entonces, variando la frecuencia en el convertidor, con el variador uno varía la velocidad del motor, ¿no? Uno puede apagarle el motor desde 0 revoluciones por minuto o llevar a la velocidad nominal del motor a par constante. El rendimiento de un variador es elevado y el factor de potencia, el variador mejora el factor de potencia y podemos llegar próximamente a 1. Nunca hay que llevar a 1, porque el momento que llevamos a 1, entonces el sistema entra en resonancia. Y cuando el sistema entra en resonancia se producen voltajes anormales que puede quemarnos el variador de frecuencia, ¿no? El variador de frecuencia nos va a proteger de sobreintensidades. O sea, internamente ya tiene un relés de sobrecorriente. No es necesario utilizar otro equipo de protección cuando uno coloca un variador de frecuencia. A velocidades bajas hay que tener en cuenta que la refrigeración del motor depende de la velocidad del fluido que lo está refrigerando. Además, en un variador de frecuencia hay que tener mucho cuidado con los armónicos. Cuando uno va a comprar un variador de frecuencia para un motor de potencia importante, 50, 100, 150 HP, entonces compre el variador y compre el filtro para proteger de armónicos, ¿no? Bien, para elegir un variador de frecuencia, ¿no ve? Uno tiene que conocer el tipo de carga. Si la carga va a ser de par constante, par variable, si va a ser de potencia constante o cargas por impulsos. Entonces, cuando uno va a elegir un variador de frecuencia, tiene que saber a qué carga va a atender. Y eso es súper importante, ¿sí? Entonces, conocer el tipo de carga. Además, tenemos que conocer el tipo de motor el cual va a accionar nuestro variador de frecuencia. Puede ser un rotor tipo jaula o puede ser un rotor bobinado. ¿No ve? Debe conocer el factor de servicio y el rango de voltaje. Además, tiene que conocer los rangos de funcionamiento, velocidades máximas, mínimas, frecuencia máxima, frecuencia mínima, y verificar la necesidad de ventilación forzada del motor. O sea, si yo tengo que ir a comprar un variador de frecuencia para atender un motor en una planta industrial, primero tengo que conocer la planta, tengo que conocer el tipo de carga que va a accionar mi variador. Tengo que conocer a qué motor voy a hacer accionar, si va a ser jaula o no. Y tengo que ver sus rangos de funcionamiento, entre qué velocidad y qué velocidad puedo variar, ¿no? Y también conocer los problemas de la ventilación del motor. Además, tengo que ver si puedo hacer un frenado regenerativo. O sea, las cargas de gran inercia y de ciclos rápidos y movimientos verticales requieren de resistencia de frenado. ¿No ve? Los frenados regenerativos más o menos funcionan de la siguiente manera. Y nosotros tenemos, por ejemplo, frenados regenerativos en las locomotoras del ferrocarril, ¿sí? Imagínense que tenemos una locomotora, son motores eléctricos eso, ¿no? Son locomotores eléctricos. Si tenemos una locomotora que está funcionando perfecto en un nivel horizontal, pero si la locomotora va a ir y va a bajar en una pendiente, ¿no ve? La locomotora tiene motores de tracción, tiene 6 motores de tracción en las ruedas. Entonces, si tiene que bajar una pendiente, ¿no ve? Entonces tiene que frenar.
Entonces, los motores que tiene la locomotora van a trabajar como generadores. Y los generadores eléctricos, ¿sí?, van a disipar la energía en una resistencia. Entonces, ese es un frenado regenerativo. Ahí va. En vez de estar trabajando como motor, no nos conviene pues, que una locomotora trabaje como motor en una bajada, entonces vamos a crear un accidente terrible. Entonces, lo que se hace es, ¿sí?, se hace trabajar el motor como generador, pero ¿no ve? El motor tiene su inercia, está girando el motor. Toda máquina eléctrica es reversible, puede trabajar como motor o como generador. Entonces, en la parte de pendientes, donde va a bajar la locomotora, pues se lo hace trabajar como generador y eso se disipa por efecto Joule en un banco de resistencias. Ese es el frenado regenerativo, ¿no? Bien. Además, uno debe conocer el par en el arranque, verificar que no supere los permitidos por el variador. Si supera el 100 o 170% del par nominal de la carga, es conveniente sobredimensionar el variador. La carga no tiene que superar, pues el variador tiene nomás que atender la carga necesaria. Y también tienen que considerar las condiciones ambientales, temperatura ambiente. Un variador entre 0 y que trabaje entre 0 y 40 grados no nos va a funcionar en Uyuni. Tienen que controlar la humedad, la altura. Cada 100 metros van a derratar el 1%. El tipo de gabinete. Hay gabinetes, ¿no ve? Cuadros donde se instalan los variadores que son, que tienen calefacción y también tienen que controlar la ventilación si es que están en un lugar donde hace muchísimo calor. Si supera los 40 grados centígrados, el variador no va a funcionar bien. Además, sí, hay que considerar la aplicación multimotor. O sea, un variador puede prever protección térmica para cada motor de una forma individual. Y si uno va a hacer arrancar varios motores con un variador, entonces sume las corrientes de los motores. Y además, en un variador hay que considerar el funcionamiento de la red, en este caso de la paz, si tiene microinterrupciones, si tenemos flickers, fluctuaciones de tensión, si estamos introduciendo armónicos, cómo es nuestro factor de potencia, si vamos a utilizar transformadores de aislación. Entonces, fíjense que para elegir un variador de frecuencia hay que tener varias consideraciones. No hay que ir a la tienda y comprar ciegamente. Veremos tipo de carga, tipo de motor, rango de funcionamiento, si va a tener frenado regenerativo, par de arranque, condiciones ambientales, las aplicaciones del motor y conocer la red donde uno va a instalar el variador de frecuencia. Indudablemente que cuando ustedes, por ejemplo, entran a ABB, a Internet ABB, para elegir un variador de frecuencia de la marca ABB, entonces ustedes ahí pueden ir colocando los datos, ¿sí? Y todo lo que estamos hablando, y ABB les va a recomendar un modelo para el tipo de aplicación que ustedes tienen. Así es la forma como uno especifica un variador de frecuencia, ¿no? En otras condiciones, si ustedes no cuentan con el software de selección de un variador, vayan al proveedor y pidan la información al proveedor. Entonces el proveedor les va a dar un modelo, pero a ustedes les va a pedir todos estos datos que requieren para especificar un variador de frecuencia. Bien, ¿y cómo está compuesto internamente un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia, ¿sí?, es un dispositivo electrónico que tiene tres partes. Tiene un rectificador. En este caso, el rectificador está por un banco por 6 diodos. Es un rectificador de onda completa. ¿No ve? Tiene un mejorador de la forma de onda. ¿Sí? Está rectificando, está mejorando la onda de corriente continua.
y tiene un inversor, ¿no? El inversor es un dispositivo que utiliza unos transistores de los IGBT, que son transistores de alta velocidad. Y los transistores de alta velocidad van a permitir recortar la onda y entregarnos otra frecuencia. Nosotros entramos, fíjense, de nuestra línea, por ejemplo, desde La Paz, línea 1, línea 2, línea 3, neutro, con una onda de 50 ciclos. ¿No ve? Asumimos que es sinusoidal. Entonces le inyectamos esta onda a nuestro variador de frecuencia. El variador de frecuencia lo rectifica, lo mejora la onda y va al inversor. En el inversor lo que hace es la señal rectificada, ¿no ve? Lo va a ir recortando. Lo va recortando, es una modulación de ancho de pulso. Por lo tanto, nos va a entregar ondas digitales de otra frecuencia. Entonces, entramos con 50 ciclos, podemos salir con 30 ciclos, o hercios. Entramos con 50 hercios, podemos colocar hasta 50 hercios, que puede trabajarnos un motor trifásico, ¿no? Y los variadores tienen un dispositivo que una vez que parte el motor, se alimenta directamente hacia el motor. Se cortocircuita el variador, ya no funciona, sino mediante una llave bypass se alimenta directamente hacia el motor. A ver, ahora vamos a preguntar a alguien. A ver, Mendoza Beizaga. ¿Estás por ahí? ¿De qué partes consta un variador de frecuencia? ¿Sí? Filtro, es el filtro. Exacto. Y la última parte. No, pues. No. Mira, la señal de 50 hercios va a la entrada, al enchufe. ¿No ve? El rectificador lo vuelve corriente continua. Lo filtra. Entonces ya tienes corriente continua. Y el IGBT te lo recorta la onda. Entonces te entrega ondas de otra frecuencia. O sea, fíjate, estás aquí en corriente alterna, a la entrada. Este trabaja en corriente continua, pero aquí te va a trabajar ya en corriente alterna. ¿No ve? Veamos. La etapa rectificadora convierte la tensión alterna en continua mediante rectificadores de diodos. Como es trifásico, puedes usar 6 diodos, entonces es un rectificador de onda completa. O puedes usar 3 diodos para que sea de media onda. La etapa intermedia te va a hacer un filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos. Y en el inversor, la etapa última, convierte la tensión continua en otro de tensión y frecuencia variable mediante la generación de pulsos y se emplean los IGBTs. Son transistores bipolares rápidos. Y hay para generar pulsos controlados de tensión. Y se tienen los IGBTs inteligentes que tienen un microprocesador con todas las protecciones por sobrecorriente, sobretensión, baja, cortocircuito, puesta, masa, temperaturas, etc. Y la etapa de control, ¿sí? Controla el disparo de los IGBTs para generar los pulsos variables de tensión y frecuencia y además controla los parámetros externos de la red, ¿no? Entonces, al disparar los IGBTs, tú tienes que controlar estos transistores bipolares con un circuito de control. Entonces hay un circuito de control adicional y eso te va a permitir recortar la onda. Sí, exactamente, esa es su función. Mira, vamos a tratar de graficar.
de una manera tal vez bastante sencillita, pero veamos, a ver. Tú en el enchufe trifásico, ¿no? Obviamente, para un motor industrial, en el enchufe tú tienes tres fases, ¿no? La fase R, la S y la T, ¿no? Aquí tú vas a tener una onda de 50 hercios, que es la onda de la paz, ¿no ve? Periodo 0.02. En un periodo se va a dar una onda completa. Entonces tú vas a introducir, no una onda, y voy a dibujar una nada más, sino vas a introducir 3 ondas. Entonces, vamos nosotros a conectar aquí a nuestro rectificador. Aquí está. Este es nuestro variador de frecuencia. Entonces, cuando entra a la etapa de rectificación, ¿no ve? Cuando entra a la etapa de rectificación, ¿qué es lo que hace con esta onda? Lo que hace es un rectificador de onda completa. Deja pasar el pulso positivo, ¿no ves? Y lo invierte el pulso negativo. Entonces tenemos un rectificador de onda completa. ¿No ve? Pero esta presenta muchas variaciones de tensión. Está variando la tensión. Entonces tiene que entrar a una etapa de filtrado. Entonces cuando entra a la etapa de filtrado, vamos a obtener menos rizado, ¿no ve? Entonces, en la etapa de filtrado, es la etapa de filtrado, es la etapa de rectificación. Esta es rectificación, este es filtrado. Vamos a mejorar la forma de onda, ¿no ve? Mejoramos la forma de onda, fíjate, es mucho mejor en corriente continua que esta otra que es pulsante. Y cuando entramos a la etapa del recortador de onda, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir recortando esta onda con los IGBTs y vamos a dejar pasar pulsos, ¿no ve? Si aquí está entrando con una frecuencia de 50 hercios, tú aquí puedes, a la salida, puedes sacar una onda que tenga 25 hercios hasta 50 hercios, desde 0 hercios. Entonces, estás cambiando la frecuencia. Y para eso tienes que tener un circuito de control que te permita activar, disparar tus transistores IGBT. ¿No es? Más o menos, ese es. A ver si ven lo que es la modulación por ancho de pulso en electrónica. Den una miradita. Entonces ahí van a ver todo lo que estoy comentando en este momento. ¿Está claro ahora, chicos? Muy bien. Entonces, veamos cómo es el comportamiento de nuestras curvas con un variador de frecuencia. La línea punteada, ¿ves? Les muestra en la primera gráfica, ¿sí? La corriente de arranque en función de la velocidad comparada con la velocidad nominal, ¿lo ves? En términos porcentuales, o relativos, digamos, términos relativos. Entonces, en un motor con un arranque a pleno voltaje, la corriente sube 6 veces la corriente nominal y después se va a estabilizar hasta que la velocidad tome la velocidad nominal. En cambio, con un variador de frecuencia, fíjense ustedes, pueden hacer partir a una vez la corriente nominal, menos la corriente nominal, 2 veces la corriente nominal, entonces están controlando la corriente de arranque. Entonces es interesante, ¿no? Ya no vamos a tener que el motor se va a quemar. Entonces podemos subir un poquito más, bajar un poquito más con respecto de la nominal. ¿Qué pasa con la parte del torque? ¿Ves? El torque versus la velocidad. En un arranque suave, en un arranque, perdón, directo, nosotros tenemos nuestra curva, ¿sí? Que parte de 1.5 veces más o menos el torque nominal, llega a una zona inestable,
después al máximo torque y después se va a estabilizar hasta que llegamos a la velocidad nominal. Entonces tendríamos ese tipo de curva. Con un variador de frecuencia podemos regular, fíjense el principio de funcionamiento, fíjense esta otra curva, estamos regulando la pendiente. ¿No ve? Podemos subir el torque o podemos bajar el torque y podemos desplazar además nuestra velocidad. Entonces podemos trabajar con la primera curva, podemos trabajar con esta otra curva. Entonces al 75%, por ejemplo, de la velocidad ya nosotros podemos entrar a dejarlo trabajando ahí nuestra máquina. Entonces controlamos corriente y controlamos torque. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un variador de frecuencia? Reducimos el consumo de energía. Por ejemplo, si nosotros colocamos un variador de frecuencia en un sistema de bombeo de agua, el variador de frecuencia le va a dar la energía necesaria, ¿sí?, para abrir la válvula, ¿sí?, y cerrar la válvula, evitando golpes de ariete. No es una apertura brusca, ni tampoco una cerrada brusca de nuestra válvula. Entonces, nos permite dar una potencia cabal para que haya un caudal o que baje el caudal a cero. O sea, tenemos un control operativo mejorando la rentabilidad y productividad de procesos. Minimiza las pérdidas en las instalaciones. Entonces, no le damos un solo voltaje como si fuera un arranque directo, sino podemos subir, bajar, de acuerdo a la carga. Y tenemos un ahorro en mantenimiento. Claro, es un equipo electrónico, no tiene partes móviles, por lo tanto, podemos ahorrar en mantenimiento. Pero lo que no nos dicen ellos, que los fabricantes, es de que el mantenimiento tiene que ser realizado por un técnico especializado. ¿No ve? Ahora, ustedes, si alguien de ustedes a quien le interese, puede hacer como un proyecto de grado, un variador de frecuencia. Entonces, en el laboratorio tiene osciloscopios, puede armar en unos protos el circuito de rectificación, el circuito de filtrado y todo lo que es los IGBTs. Y sacar a una pantalla digital y construirse su propio variador de frecuencia. Todavía en la carrera nadie ha hecho un variador de frecuencia. Tal vez a alguien que le interese puede hacer y diseñar un variador de frecuencia. Bien. Fíjense que los variadores de frecuencia pueden tener controles analógicos. Entonces uno va colocando entre lo que nos indican sus regletas de los variadores de frecuencia en su manual. Por ejemplo, una resistencia, ¿no ve?, de unos 10 kilos, hay que poner entre H y L, y eso nos va a permitir hacer regulaciones, ¿no? O podemos colocar sensores en un variador de frecuencia. Entonces hay que ver siempre dónde vamos a colocar nuestros sensores. Podemos colocar termistores, por ejemplo. Los fabricantes nos van a dar siempre todo su sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el motor, aquí tenemos la placa de nuestro variador, aquí tenemos la línea seguramente, la línea 1, línea 2, línea 3, y hay que llevar al conductor de protección. Tenemos la etapa de rectificación, de filtro y de recorte de onda. Entonces, uno puede controlar con corriente, ¿sí?, la velocidad con un potenciómetro analógico. Y también podemos tener el circuito de control, ¿no? Y podemos conectar a una red Modbus, por ejemplo. Podemos colocar nuestro arrancador a un sistema inalámbrico. Entonces podemos controlar mediante nuestro celular el arrancador. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener en el uso de variadores de frecuencia? Los variadores de frecuencia tienen un problema en cuanto a lo que es la compatibilidad electromagnética. Entonces, cuando uno hace la rectificación de la onda, ¿sí?, lo que está haciendo es estar recortando una onda de corriente alterna. Entonces va a producir armónicos.
produce armónicos y esos armónicos pueden salir fuera del arrancador y eso puede interferir con la red eléctrica o con sistemas de comunicación. Yo les decía, por ejemplo, hace tiempo que en el estadio, en el ascensor, han puesto un variador de frecuencia. Entonces, cuando prendían el ascensor, cuando prendían el motor, esa señal interfería con la radio Panamericana y otras radios. Entonces había una interferencia. Entonces, un arrancador puede generar, ¿sí?, interferencia con otras redes. Genera ondas electromagnéticas, ¿no? Para evitar ese problema, uno tiene que aterrar bien el variador de frecuencia, ¿no? O a veces se coloca un conductor que tiene una protección que va del arrancador hacia el motor, que es un cable blindado. Entonces, con ese cable blindado uno coloca a tierra y evita problemas de interferencia. Entonces, aquí tienen ustedes el cable blindado, ¿eh? Aquí están los cables que van al motor y hay un blindaje. Que estos cables pueden producir también interferencias si no están blindados. Entonces nos van a producir señales que van a ir perturbando, ¿no? La interferencia es generada en la salida del variador de frecuencia. Entonces lo que se hace es utilizar un cable apantallado o blindado entre el variador y el motor y un filtro de radiointerferencia. ¿No ves? Entonces un filtro de radiointerferencia a la entrada y un cable apantallado a la salida. Así nosotros las perturbaciones que nos produce el variador las vamos a filtrar, las vamos a mejorar. Además, ¿qué nos recomiendan en la instalación correcta de un inversor? Fíjense, a la entrada tendríamos que tener un filtro entre el variador y el motor, un cable apantallado blindado, ¿no ves? Pero fíjense qué es lo que nos recomienda el fabricante. Nos dice, usted en estos cables que son tetrapolares, 4 cables, 3 fases RST y el conductor de protección, coloque este tipo de soporte, más no saque del cable de la malla hacia tierra. No haga esto porque va a tener interferencia. Entonces aquí fíjense en esta instalación, en el caso del motor, ¿no ves? Les dice, ustedes coloquen su cable del motor hacia lo que es la tierra. Mejor si utilizan conector, puede ser caja tubo o algún tipo de conector, porque eso es lo mejor. Muy bien, no sé si hay ahora alguna pregunta. El fabricante, según la potencia que vas a manejar en el variador, en su catálogo te recomienda el cable que vas a utilizar. Obviamente, si vas a estar en un lugar donde tienes mucha humedad, vas a usar un aislamiento tipo TBW, temperatura agua. Si tienes calor, vas a usar un aislamiento que va a ser de amianto, un THBW, o otro tipo de aislamiento. Si vas a trabajar en un lugar más donde es contaminado, te va a recomendar un cable que tenga un aislamiento tipo N. Bien. Vamos a ver ahora, de una manera didáctica, tenemos 10 minutos, a ver hasta dónde podemos llegar. Tú verás cómo es el problema del arranque de los motores. Entonces nos interesa el arranque de motores, ¿no? Y veremos la parte de asincrónicos. Entonces,
Dentro si nosotros escribimos las ecuaciones, lo que han visto ustedes en máquinas eléctricas, ¿no ve? Para arrancar un motor hay que darle una cupla de arranque. Esa cupla de arranque nos va a producir una aceleración angular. Tiene que romper el momento de inercia y hay que vencer la cupla resistente. ¿No ves? La cupla de arranque es igual al momento de inercia por la aceleración angular más, esto voy a pasar al otro lado, más la cupla resistente. Entonces sí se va a producir el arranque de una máquina. Si la cupla resistente es mayor que la cupla motora, no vamos a poder arrancar la máquina. Esta tiene que vencer la cupla resistente y darnos una aceleración angular. En todo caso, la corriente que toma el motor, ¿sí?, siempre es proporcional al voltaje. Por eso es que cuando uno quiere regular un poquitito la velocidad de un motor, le sube un poquitito el voltaje. ¿No ve? Un motor soporta un 10% de sobretensión. Sube el voltaje, sube la corriente. Y eso nos va a permitir mejorar la velocidad, ¿no? O sea, la corriente depende directamente del voltaje. En cambio, la cupla motora, el torque, depende de la tensión al cuadrado. Obviamente depende de la impedancia, ¿no? Entonces, los conceptos que tienen que quedarnos es que la corriente depende del voltaje y la cupla motora depende de la tensión al cuadrado. O sea, si ustedes suben un poquito el voltaje, van a aumentar al cuadrado la cupla motora. Aumenta mucho más que lo que es la corriente, ¿no? Entonces, existen diferentes métodos de arranque. El método directo para motores menores a 5 HP, el arranque mediante resistencias rotóricas, que se usa en anillos rozantes, se usaba antes mucho en ascensores esto. El arranque por resistencias en el estator. Este es un procedimiento poco empleado, pero alguna vez sí tenemos que nosotros fabricar nuestras propias resistencias en caso de emergencia. Imagínense, por ejemplo, que ustedes están trabajando en una mina y en el interior de mina las bombas han fallado y hay que meter aire para los sistemas de ventilación, aire para la gente. Entonces, para hacer arrancar el motor inmediatamente, si no funciona su arrancador, nosotros nos construimos, ¿no ve?, unas resistencias y prendemos nuestras bombas para bombear aire o agua en el interior mina. Esto es importante. Uno siempre tiene que estar preparado, tener la opción A y la opción B. Si van a trabajar en una mina y en el interior de la mina, pues tienen problemas de inundación, no los van a dejar que los obreros se ahoguen, ¿no ve? Los mineros lo que tienen que hacer es tener el plan B. Inmediatamente colocan un banco de resistencias y con eso hacen la partida de su motor para su bomba. Hay el arrancador estrella triángulo, que es barato, los arranques por autotransformador. Estos arrancadores por autotransformador se utilizaban mucho antes en las minas, justamente en el molino de bolas, para chancar mineral. También hay arrancadores estáticos, que son el arrancador suave y el variador de frecuencia. ¿No ve? Entonces, fíjense que cuando uno va a elegir un arrancador, tiene que conocer el tipo de carga que va a accionar el motor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un arranque directo, ¿no ves? En un arranque directo hay que vencer la cupla de arranque, que es una constante, ¿no ves? Y el motor lo que hace es sube en una zona inestable hasta que toma la cupla máxima. Y después se estabiliza hasta que toma la velocidad nominal del motor. Este es un arranque directo. ¿No ves? Ese es del motor. Pero ¿cómo es de la carga? Yo tengo que conocer la copla de la carga. Entonces, yo podría tener una carga, por ejemplo, que va a crecer, ¿no ves?, con la velocidad. Cargas con par resistente creciente con la velocidad al cuadrado. Es como una parábola. Y obviamente que la cupla de mi motor, la cupla del motor tiene que estar por encima de la cupla de la carga. Porque si esta curva verde está aquí encima, pues el motor no va a partir. Tiene que estar por debajo de la curva lila. Por eso es que cuando uno va a ir a comprar
¿no ve? Un motor, por ejemplo, para un sistema de bombeo, tiene que decirle al que le va a vender el motor, al que le va a vender la bomba, dame la cupla de la bomba. Después, esa cupla la van a colocar ustedes debajo de la cupla del motor. También le piden la curva característica del motor. Entonces, si está por debajo, no van a tener problemas, ¿no ve? Aparte, tienen que desratear por temperatura, por altura y por otros factores. Entonces, fíjense que las cargas, ¿no ve? Las cargas que va a alimentar nuestro motor pueden ser la curva 1, que es un par resistente constante. Ahí es un tipo de carga, un prototipo. La curva 2, ¿sí? El par resistente es proporcional a la velocidad, ¿ve? Es una línea recta. La curva 3 es el par es proporcional a la velocidad, es una parabólica más o menos, ¿no? A la velocidad de rotación. Y la curva 4, hay motores en los cuales uno les da la cupla y la velocidad cae. Entonces, tenemos que conocer nosotros el par resistente. ¿No ve? La curva par resistente en función de la velocidad de nuestra carga. Pero también no solamente tenemos que conocer esto, sino también tenemos que conocer cómo varía la potencia de nuestra carga en función de la velocidad de rotación. Por ejemplo, la curva 1, el par resistente, ¿sí? Varía linealmente con la velocidad de rotación. El 2 varía cuadráticamente. El 3 ya es cúbica. Y el 4 es una potencia constante, ¿no ve? Fíjense la curva 4. A cualquier velocidad la potencia va a ser la misma. Entonces, tenemos que conocer nuestras características de nuestra carga. Bien, y entonces nosotros podemos ya, y esto lo podrían armar tal vez en el cadecimo, ¿sí? Para hacer un arranque directo. Sacamos nuestro motor, ¿no ve? Colocamos un relé de sobretensión, colocamos un seccionador y un seccionador fusible, o este es el contactor. Colocamos el contactor, relé de sobrecorriente, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno va a hacer un arranque directo, ¿sí? Tiene que colocar un seccionador. El seccionador es el dispositivo, que puede ser un seccionador fusible, que les va a permitir abrir el circuito para hacer mantenimiento del motor. Esa es su función del seccionador. Cuando ustedes vayan a trabajar en una planta, van a hacer un planning de mantenimiento y van a decir, bueno, este motor tiene que ser en la mañana su mantenimiento. Entonces, usan el seccionador, abren el circuito, trabajan en el motor y bueno, hacen todo su mantenimiento. Pero también para el arranque suave nosotros tenemos que tener en el circuito de potencia el contactor, ¿no ve? Luego tenemos que tener un relé térmico. Aquí está el relé térmico y obviamente el motor. Pero aparte del circuito de potencia hay que armarle el circuito de control. Entonces el circuito de control tiene que tener su propia protección. Puede ser su fusible, un pulsador de paro, un pulsador de marcha. Tenemos un contactor y una señalización. O sea, cuando nosotros apretamos el pulsador marcha M, entonces se cierran los contactos, arranca nuestro motor, se cierra este contacto, está ya cerrado, el contactor activa. Cuando activamos el pulsador de marcha, accionamos nuestro contactor, se excita, se cierra el contacto del CAN-M1, se enciende la luz piloto, pero también se cierran los contactos principales y arranca nuestro motor. Si nosotros pulsamos el pulsador de paro, entonces este pulsador de paro, entonces desactivamos el contactor, se abre su contacto normalmente abierto, se apaga la luz, sus tres contactos principales se abren y se apaga el motor. Tenemos el caso de un arranque directo. Ahora, cuando ustedes vayan a trabajar a una planta, pues van a hacer este tipo de arranque electromagnético,
No van a colocar una cuchilla, una palanca, cosas así. Ustedes tienen que llevar pues a una planta industrial tecnología. ¿No ve? No son técnicos medios. Tienen que hacer sus cosas bien. Muy bien, chicos, hasta aquí nos dio el tiempo. ¿Alguna pregunta? Después mañana o el martes vamos a continuar con el otro tipo de ranking. Ya el martes vamos a ver el arranque estrella-triángulo con su simulación. ¿Alguna consulta? Tienen que salir buenos para motores. Cosa que cuando vayan a una industria, pues aporten con conocimientos. Muy bien. Entonces nos veremos el próximo martes y continuamos con este tema de tuberos. Revisen